Hola a todos, hoy vamos a hablar de metrología acústica. Mi nombre es Salustiano Ruiz y vengo del Centro Español de Metrología. Vamos a basar la presentación en unas generalidades, unas definiciones. Las definiciones son muy importantes porque es fundamental entender las definiciones para poder trabajar en metrología acústica. Luego hablaremos un poco de la acústica, con qué patrones se materializa la unidad y cómo se hacen las medidas y cómo se hace la diseminación desde los patrones primarios a los patrones de los usuarios. Empezando por las generalidades, la acústica es la parte de la física que estudia la producción, control, transmisión, recepción y audición de los sonidos y también por extensión de los ultrasonidos, los sonidos en agua. Por consiguiente, la metrología acústica es la parte de la física que trata de medir el sonido. Distinguimos acústica de metrología por debajo de 20 kHz y por encima de 20 kHz. Ahí ponemos la franja en el ultrasonido. El sonido es una vibración mecánica producida por una variación de presión y transmitida por un medio elástico que puede ser un gas, un líquido o un sólido. Eso que hay veces que se dice que en el espacio tendríamos el sonido sin ningún tipo de barrera, en el espacio no tendríamos ningún sonido porque al no haber un medio elástico no habría sonido. El sonido se caracteriza por una variación de presión en un medio elástico y una frecuencia. Ahí podemos ver diferentes ondas sonoras que tienen diferente nivel de presión y diferente frecuencia. Esto caracteriza si un sonido es más agudo, más grave, si es más alto, más bajo. En la actualidad, la metrología acústica, según la clasificación que hace el Buró Internacional de Dispersas y Medidas, del que ya hemos hablado en otras presentaciones, diferencia entre el sonido en aire, entre 20 Hz a 20 kHz, y el sonido en agua por encima de 20 kHz, ultrasonidos. Dentro del sonido en aire se puede hacer la calibración de micrófonos, calibradores acústicos, sonómetros, medidores de posición sonora, fuentes y audiómetros. En sonido en agua o ultrasonidos podemos hacer hidrófonos o traductores de ultrasonidos. Podemos encontrar sectores o procesos en los que es necesario realizar medidas acústicas en sectores como medio ambiente, comunicaciones, medicina, defensa, aeroespacial, etc. Vamos a pasar a las definiciones. Como decía al principio, las definiciones son muy importantes. Cuando medimos el sonido y si le preguntamos a alguien en qué unidad se mide el sonido, estoy seguro que la inmensa mayoría nos va a contestar que en decibelios. Sin embargo, estamos diciendo que el sonido es una variación de presión en un medio elástico, por lo cual el sonido se debería medir en pascales. Pues bien, las dos cosas son ciertas. El sonido, al ser una variación de presión en un medio elástico, se mide en pascales, pero tenemos una escala en decibelios. Para convertir el sonido de pascales a decibelios necesitamos un valor de referencia. Ese valor de referencia son 20 micropascales para sonido aéreo y la fórmula que utilizamos es esa que ven ustedes en su pantalla. El nivel de presión sonora es 10 veces el logaritmo en base 10 de la presión cuadrática partido de la presión de referencia al cuadrado. O lo que es lo mismo, 20 veces el logaritmo en base 10 de la presión partido de la presión de referencia. El nivel de presión sonora se puede pasar de lo que son decibelios a pascales o de pascales a decibelios con las ecuaciones que ven ustedes en la pantalla.
Por otra parte, tenemos lo que sería el nivel de sonido promedio, en el tiempo, o nivel de sonido continuo equivalente. Como el sonido es una onda a distintas frecuencias que va variando en el tiempo, de distintas amplitudes, pues esto sería como, haciendo un símil con electricidad, como un valor RMS, un promedio en el tiempo. Responde a la siguiente ecuación. Otra magnitud que se utiliza mucho en temas de laborales para ver a qué cantidad de sonido está sometido un trabajador, que usan mucho las mutuas de accidente, es la exposición sonora. La exposición sonora es la integral temporal del cuadrado de una señal de presión acústica ponderada en frecuencia sobre un intervalo de tiempo o un suceso de duración establecido. Se suele conocer como nivel de exposición sonora y se designa por las siglas SEL. La exposición sonora nos da una idea de qué cantidad de sonido, a qué cantidad de sonido está sometido un trabajador a lo largo de una jornada laboral, de unas horas, etc. Y igual que cuando medíamos el sonido en pascales y lo podíamos convertir a decibelios, pues lo mismo ocurre con la exposición sonora. La exposición sonora la podemos convertir a decibelios como 10 veces el logaritmo de la exposición sonora partido de la presión cuadrática en el tiempo. Bien. El nivel de exposición sonora responde a las fórmulas que ven en la pantalla. Y la exposición sonora, teniendo en cuenta que la presión de referencia son 20 micropascales y que el tiempo de referencia es un segundo, equivale a una exposición sonora de referencia de 400 por 10 a la menos 12 pascales cuadrados segundo. En la gráfica que tienen ustedes en pantalla, la línea azul representaría una medición de sonido en el tiempo para un tiempo de 20 segundos, donde toma valores, un valor mínimo de 55 decibelios y un valor máximo en torno a 95 decibelios. Pues bien, el nivel de sonido promediado en el tiempo tomaría un valor en torno a los 80 decibelios y el nivel de exposición sonora toma un valor cercano a 95 decibelios. Esto se obtiene aplicando las ecuaciones anteriores. Bueno, por otro lado, tenemos que saber qué son las ponderaciones frecuenciales. En la pantalla tienen una gráfica, la línea azul representa la ponderación A, la línea naranja representa la ponderación C y la línea verde la ponderación Z o lineal. Estos valores, tomados para un valor de presión de 94 decibelios y corregidos por las distintas ponderaciones según figuran en la norma UNE 61672-1 de 2014, lo que intentan es simular el comportamiento del oído humano. El oído humano tiene más o menos un comportamiento lineal entre 160 Hz y 4 kHz, pero cuando vamos a frecuencias más bajas o a frecuencias más altas, no tiene la misma sensación sonora ante una onda de sonido de un mismo nivel de presión sonora. Pues bien, estas ponderaciones frecuenciales intentan simular el comportamiento del oído humano. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en nuestra gráfica, si estuviéramos en una frecuencia de 1 kHz, nosotros un nivel de presión sonora de 94 decibelios
percibiríamos como tal, como 94 decibelios. Sin embargo, si variamos y nos vamos a otro valor de frecuencia, por ejemplo a un valor de 100 hercios, pues con una ponderación A percibiríamos algo parecido a unos 75 decibelios. Y si bajamos a 10 hercios estaríamos percibiendo un nivel de presión sonora que nosotros entenderíamos o creeríamos que sería de unos 25 decibelios. Con ponderación C, la línea naranja, para un nivel de 10 hercios estaríamos percibiendo en vez de 94, 80 decibelios. Y la ponderación Z, que es la línea verde, es la que no tiene en cuenta la sensación del oído humano, sino que no hace ningún tipo de corrección. Un valor de nivel de presión sonora de 94 decibelios le percibiríamos igual a cualquier frecuencia. Bueno, vamos a ver qué es el campo acústico libre. El campo acústico libre es muy difícil de alcanzar, aunque no imposible, y se puede crear en espacios donde las ondas del sonido se pueden propagar libremente sin objetos que las perturben. Pero esto es muy complicado. Entonces, para intentar simular el campo libre, lo que se utilizan son cámaras anecoicas, donde el sonido es absorbido por las paredes de la cámara. El material absorbente de la cámara evita las reflexiones del sonido. Lo que pasa es que la frecuencia de corte de una cámara depende del tamaño de la cuña. Cuando nosotros queremos que esas cuñas absorban frecuencias pequeñas, frecuencias en torno a los 20 hercios, las cuñas crecen mucho y el tamaño de la cámara crecería mucho. Por eso existen otro tipo de dispositivos, que son los tubos de ondas planas, en el que es un tubo prismático, en un extremo a la derecha un altavoz, a la izquierda una cuña de 3,5 metros, y en el medio hay una puerta. Esa puerta es donde se sitúa el objeto que se quiere medir. El altavoz produce el sonido y esto produce una onda plana a lo largo del tubo que es absorbida por la cuña. Esta foto de este tubo de ondas planas que ven en la pantalla tiene una longitud de unos 15 metros y es capaz de absorber el 100% del sonido a frecuencias superiores a 32 hercios y el 75% a frecuencias hasta 20 hercios. Otro tipo de medio de propagación del sonido es el campo difuso, y es aquel que se produce cuando las ondas sonoras llegan simultáneamente de todas las direcciones con igual probabilidad y nivel. El campo difuso se puede crear en una habitación con paredes reflexantes de sonido duras y que no contengan material absorbente. Este tipo de cámara se utiliza para medir la potencia acústica emitida por una fuente. En ese caso lo que se hace es que se colocan placas de obstáculos para que se generen ecos, y lo que se mide es la reverberación, la duración que tiene ese eco en el tiempo. Y por último tenemos lo que se llama campo de presión. El campo de presión se caracteriza porque se genera una presión acústica que tiene la misma magnitud y fase en cualquier posición en el interior del campo, y se encuentra en cavidades pequeñas en comparación con la longitud de onda, como acopladores utilizadas para la calibración de audífonos y micrófonos. También ocurre en muchos tipos de calibradores acústicos y pistófonos. En la foto tenemos un calibrador acústico, el instrumento con forma prismática, en que en el centro de una de sus bases tiene un acoplador donde se conecta el micrófono con el que se quiere medir o con el que se quiere calibrar. A la derecha tenemos un sistema de calibración por reciprocidad, en cuyo centro hay un acoplador para campo de presión.
Esto es un sistema mucho más sencillo a la hora de calibrar que tener una cámara anecoica, mucho más barato, y lo que hay que conocer y determinar son las correcciones campo libre, campo de presión para cada uno de los micrófonos que se calibran. Bien, con eso habríamos acabado el apartado de definiciones y vamos a pasar un poquito a hablar de algún concepto de acústica. Bueno, decíamos que el sonido es una vibración producido por una variación de presión en un medio elástico y que se caracterizaba por una frecuencia y un nivel de presión. Pues si veamos la gráfica, el umbral de ruido lo tenemos para presiones en torno a 10 micropascales, 20 micropascales y de ahí en adelante. Y además hay que tener en cuenta que estamos hablando de una presión dinámica porque es una onda que está variando en el tiempo. Entre esos 10 micropascales, 20 micropascales, que es el umbral de ruido, esos 20 micropascales, y un valor en torno a 130 decibelios, donde tendríamos unos 100 y pico pascales, pues tenemos un largo margen en decibelios, pues desde una habitación que estaría en silencio, que estaría cercano a los 30 decibelios, pues a un ambiente de oficina en torno a los 60 decibelios, el ruido del tráfico, 80 decibelios, etcétera. Un motor de un avión, 130 decibelios, pero lo que nos tenemos que fijar es que esos niveles de presión son muy pequeños, por debajo de 100 pascales y desde 10 micropascales. Eso hace que estos valores no tengan trazabilidad a la unidad, a la magnitud presión. Un laboratorio de presión no es capaz de medir estos valores. Por tanto, se ha creado un sistema de medida que está referenciado a, por un lado, en parte a la frecuencia, a unidades de tiempo y frecuencia, y en lo que es la señal acústica a magnitudes eléctricas, tensión eléctrica alterna, tensión continua, capacidad, referencia eléctrica. Y luego para medir otras magnitudes de influencia, longitud, para medir las distintas características geométricas de los micrófonos, temperatura, humedad relativa y presión. Lo que quiere decir esto, que la acústica, aunque sea una variación de presión, en realidad no estamos midiendo presiones, estamos midiendo señales eléctricas. Vamos a pasar ahora a ver cómo se materializan los distintos patrones que hay. En las cúspides de la pirámide, pues tendríamos lo que son los micrófonos. Los micrófonos son traductores electroacústicos que convienen las oscilaciones acústicas en oscilaciones eléctricas. Los hay de muy distintos tipos. La mayoría de los micrófonos transforman la energía acústica en energía eléctrica y su característica es la sensibilidad en presión de un micrófono. Se define la sensibilidad de presión como la tensión en circuito abierto dividido por la presión. Y esta sensibilidad se puede convertir a valores en decibelios mediante un valor de sensibilidad de referencia que es 1 voltio por pascal. Otro tipo de instrumentos para la medida de presión son los calibradores acústicos y pistófonos. Estos son los calibradores acústicos y a la derecha un pistófono. Las características de los calibradores acústicos y pistófonos es el nivel de presión sonora que genera, qué nivel de presión está generando, a qué frecuencia y qué distorsión tiene la norma, tiene la onda. Bien, estos calibradores pueden ser monofrecuencia y de un solo nivel de presión acústica, o pueden trabajar a varias frecuencias y a varios niveles de presión acústica, como el que hay a la izquierda del todo. El siguiente instrumento para la medida del sonido es el sonómetro. Un sonómetro es un instrumento que está dotado normalmente
con un micrófono, un preamplificador que convierte esa señal de ese micrófono en una señal que sea medible por el sonómetro, y el cuerpo del sonómetro donde se mide esa tensión que llega al preamplificador en el tiempo y que tiene distintas redes de ponderación frecuencial, temporal, etc. El sonómetro es ampliamente usado, se utiliza en diferentes ámbitos: acústica en edificación, acústica en automoción, acústica en aviación, con fines sancionadores, y normalmente tienen un rango de medida entre 20 dB y 130 decibelios. Se suelen clasificar en clases, desde la clase 0 a la clase 3, donde la clase 0 es la más exacta. Otro instrumento es el dosímetro, también llamado medidor de exposición sonora, y sirve para medir la cantidad de energía sonora que recibe un trabajador, y se suelen utilizar en evaluaciones de riesgos laborales. Por lo tanto, mide la exposición sonora o el nivel de exposición sonora. La diseminación de la unidad se hace pues desde esas magnitudes de referencia que decíamos que eran magnitudes eléctricas, mediante la intercomparación de 3 micrófonos en distintos acopladores, por lo que se llama el método de reciprocidad. En el texto tienen amplia información sobre el método de reciprocidad. Una vez calibrados los micrófonos, en esta calibración de estos 3 micrófonos se obtienen las sensibilidades para los 3 micrófonos. Los 3 micrófonos son elementos a calibrar, o los 3 micrófonos son patrones, porque siempre vamos a obtener la sensibilidad de los 3 micrófonos. Estos micrófonos, una vez calibrados, dan trazabilidad a otros micrófonos de trabajo, normalmente por el método de inserción de tensión o por comparación, y es ya con estos micrófonos con los que se calibran los calibradores acústicos, los pistófonos y micrófonos de trabajo de otros laboratorios, sonómetros, dosímetros, y es con estos sonómetros y estos dosímetros con los que se suelen hacer los ensayos y tomar las medidas para ver el nivel de presión sonora, la intensidad acústica, la ponderación sonora, en la industria, en el medio ambiente, en la seguridad, en la higiene, etc. Y con esto les he contado lo que quería transmitirle. Les invito a leer el texto y muchas gracias por su atención.